Saludos amigos, en esta ocasión quiero compartir con ustedes este pequeño estudio que tiene como título La oración del pecador. Pero, ¿qué es esto de la oración del pecador? ¿De dónde sale? ¿De dónde nace? ¿Será que las escrituras hebreas o las escrituras nazarenas hablan o enseñan acerca de la misma? Bueno, esta es la historia. Se dice que es la confesión de fe inicial del pecador, que de ahí parte su salvación. Pues se le dice al incrédulo que acepte a Jesús como su salvador personal. Esto para ser salvo. A lo que se le suele obligar a decir o repetir ciertas palabras mágicas que los harán supuestamente salvo automáticamente. Pero, ¿es esto hallado en las páginas de las escrituras hebreas, Tanaj o Antiguo Testamento? O más aún, ¿son halladas estas palabras o esta oración del pecador en lo que son los escritos nazarenos, o mejor conocido como Nuevo Testamento? Si somos estudiantes serios de las Sagradas Escrituras y amantes de la verdad, podemos darnos cuenta que no existe la más mínima mención en las páginas ni del Antiguo Testamento, mucho menos del Nuevo Testamento, con respecto a dicha oración del pecador, o como también se le llama oración de fe, mucho menos la mención de un Salvador personal. ¿Qué es lo que sí muestra las escrituras en lo que es los escritos nazarenos o Nuevo Testamento? Bueno, según el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 41, dice de la siguiente manera: Así que los que recibieron su palabra fueron sumergidos o bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 8, verso 12, dice de la siguiente manera: Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas noticias del reino de Elohim o de Dios, y el nombre de Yeshua el Mesías, se sumergían o bautizaban hombres y mujeres. También en el mismo libro de los Hechos, en ese mismo capítulo 8, pero en el verso 35, dice de la siguiente manera: Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció las buenas noticias de Yeshua. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea sumergido o bautizado? Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo: Creo que Yeshua el Mesías es el Hijo de Elohim o de Dios. En ese mismo libro de los Hechos, pero ahora en el capítulo 16, desde el verso 30, dice de la siguiente manera: Y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Maestro Yeshua el Mesías, y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Maestro a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se sumergió, bautizó, él con todos los suyos. Estos son algunos de los ejemplos donde las escrituras, sobre todo las nazarenas o Nuevo Testamento, nos muestran cómo era el proceder de los emisarios
de los enviados o apóstoles en cuanto a compartir las buenas noticias. Entonces, ¿cómo se llegó este concepto, o sea, de la oración del pecador o la oración de fe, si no se encuentran en las Sagradas Escrituras? Si las Sagradas Escrituras no lo enseñan. Bueno, en la historia podemos ver que el primero en utilizar esta frase u oración fue el predicador D.L. Moody. Aún más, fue a comienzos del año 1950 que tuvo una mayor fuerza y aceptación en los círculos cristianos evangélicos. Esto gracias a el predicador Billy Graham. Y luego, entre los años 1970 y 1980, con la denominación Cruzada Estudiantil por Cristo. Lo mismo que la expresión Salvador personal, que se enseñó a mediados de los años 1800, en el siglo XIX. Pero se hizo más común por el predicador Charles Fuller, que en su programa radial en inglés llamado Old Fashioned Revival Hour lo popularizó hasta el punto que muchos hoy en día creen que esta expresión, o sea, Salvador personal, es escritural, cuando no lo es. Estas enseñanzas han hecho que el cuerpo del Mesías se individualice, haciendo que la verdadera fe, o sea, fidelidad, que es comunitaria y colectivo, o sea, que tiene que ver con un concepto familiar, se desintegre. O sea, que el cuerpo del Mesías se vaya desmembrando. Y es así que el concepto de familia va desapareciendo. De hecho, ha ido desapareciendo. Piense, medite, juzgue usted. Shalom.